Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo vaya a ver este video. En esta presentación les estaremos hablando del análisis del desempeño económico y social de Colombia en el periodo enero-junio 2019-2020. Esto estará presentado por el grupo 4, en donde los integrantes somos Mauricio Espinosa, Diane Faries, Walmy Fernández, Sofía García y su presentador David Fiallo. Estos son los temas a tratar en nuestra presentación: análisis del sector real 2019-2020, precios internos, sector externo, mercado de trabajo y los efectos e impactos del COVID-19 en esta economía, recordando que el país en cuestión es Colombia. Empezaremos primero hablando sobre el análisis del sector real 2019-2020, en el que necesitaremos el Producto Interno Bruto, PIB. Este, como bien sabemos, es una medida del valor de la actividad económica de un país, que básicamente se calcula con la producción de bienes y servicios de un país en un determinado periodo, ¿cierto? Usualmente trimestres y anual. Entonces empezaremos aquí con el 2019, dando datos trimestralmente y luego daremos el anual, ¿cierto? En el primer trimestre del 2019 se registraron 81.983 millones de dólares, una variación trimestral de 0.9%. Le sigue el segundo trimestre, en el que se registraron 81.300 millones de dólares, con una variación trimestral del igual 0.9%. En estos dos trimestres, el tercero y el cuarto, ya entramos en una decadencia. En el tercer trimestre se registraron 80.300 millones de dólares con una variación trimestral del 0.8%. Y en el cuarto trimestre, 80.000 millones de dólares con una variación trimestral del 0.7%. Esto nos deja con una variación anual del 3.3%, que es mayor, o sea que la economía creció en este periodo de tiempo, a la del 2018, que es de 2.5%. Ahora paso a mostrarles un gráfico donde vemos los diferentes sectores, las diferentes actividades económicas y su participación en la economía en el año 2019. Vemos cómo las actividades financieras y seguros, comercio, transporte, alojamiento, servicios de comida y la administración pública y defensa, educación y salud fueron las que más aportaron, fueron las de mayor crecimiento económico en este año, teniendo una variación anual mayor a la del 4, mayor al 4%, ¿cierto? Eh, También podemos ver en nuestro gráfico cómo hay una actividad en concreto que está que está en un porcentaje negativo, y esta es la desconstrucción. Eso significa que la construcción en el año 2019 tuvo una gran caída, dejando esta menor al menos 1% en su variación anual. Paso ahora con el 2020. Como vemos en la gráfica, nada más estaremos viendo 3 trimestres. En el primer trimestre tenemos un registro de 76.196 millones de dólares, con una variación trimestral de menos 1.4%. En el segundo trimestre tenemos un registro de 57.717 millones de dólares, con una variación trimestral del menos 16.1%. Vemos cómo estos dos datos están en negativos, significando que la economía tuvo una gran caída en este periodo de tiempo en el año 2020. A pesar de que no fue pedido, quise poner el tercer trimestre, ya que es un aumento en la economía, registrándose 65.419 millones de dólares, con una variación trimestral de 8.7%. Esto nos deja, ya que no podemos sacar una variación anual sin tener el cuarto trimestre, tenemos la variación interanual, que es del menos 9%. Por ahora la economía tuvo una gran caída, ¿cierto?, en este año, según esta cifra. Tendríamos que ver qué pasa en el cuarto trimestre, a ver qué tan grande fue la caída, porque en el cuarto trimestre pudo haber un aumento. En el cuarto trimestre pudo haber un aumento.
y tendríamos que esperar a eso, ¿cierto? Y evidentemente sabemos que esta caída en el año 2019 se debe a lo sucedido con el COVID-19, que se hablará más a fondo más adelante. Siguiendo la actividad anterior, mostraremos aquí las diferentes actividades económicas hasta el tercer trimestre, hasta donde tenemos los datos. Y vemos aquí una gran diferencia a la tabla anterior de actividades del 2019, y es que aquí la gran mayoría de los datos, de la gran mayoría de las actividades, está en negativo. Los porcentajes son negativos, llegando casi hasta el menos 30%. Esta actividad artística de entretenimiento y recreación, claro que es la que llega al menos 30%, es bastante obvio que esté en este puesto, ya que con lo sucedido con el COVID-19, este sector económico era muy difícil desarrollarse. Vemos también cómo, a pesar de que la gran mayoría de actividades tuvo una gran decadencia, tuvo una gran caída, vemos cómo hay actividades que su caída no fue tan grande como para poner sus porcentajes en negativo. Tenemos la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura, la pesca, las actividades financieras y de seguro, y las actividades inmobiliarias, que a pesar de la caída que tuvieron siguen estando en los 1%. Quise poner este gráfico en el que vemos una comparación de los dos primeros trimestres del 2019 y los dos primeros trimestres del 2020. Y vemos como sí hay una gran diferencia en cuanto a estos dos primeros trimestres de estos 2 años. Y es que los dos primeros trimestres del 2020 están más bajos que los del 2019. Y aunque en la gráfica quizás no se vea tan diferente, quiero recalcar que estamos hablando de millones. De 81.000 millones a 76.000 millones hay una gran cantidad de dinero, por lo que sí es una gran diferencia. E incluso lo vemos bien claro en cuanto al segundo trimestre y el segundo trimestre del 2019, del 2020 y del 2019, en el que vemos que, a pesar de que vemos que la gráfica está bien separada, también vemos los números bien separados, de 57.000 millones a 81.000 millones. Este ha sido todo mi, toda mi parte, entonces pasaremos al siguiente integrante que les hablará del siguiente tema. Mi nombre es Mauricio Espinosa y ahora le voy a hablar sobre qué es el IPC y también, al igual, del IPC de Colombia durante el año 2019, al igual que mensualmente. ¿Qué es el IPC? El IPC es el índice del precio del consumidor, que mide la evaluación del costo promedio de la canasta de los bienes y servicios, representativa del consumo final de los hogares, expresado en la relación con un periodo base. El IPC en Colombia lo mide el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. También mide la inflación, que se determina como la variación porcentual del IPC entre dos periodos. Ahora le voy a hablar sobre un análisis de la inflación acumulada del periodo 2019 y 2020. Entonces, donde el DANE reportó un 3.8% de aumento frente al año 2019, donde se reportó un 3.18% de inflación. Ahora le voy a dar un análisis mensual de la inflación del índice de los precios al consumidor durante el periodo 2019-2020. En enero del 2020 se reportó una variación de un 0.42% a comparación del diciembre del 2019. En febrero del 2020 se reportó un IPC en una variación de un 0.67% en comparación de enero del 2019. En marzo se registró un IPC de una variación de un 0.57% en comparación de febrero. En abril se registró una variación de un 0.16% en comparación de marzo del 2020. En mayo se reportó y se registró una variación de negativo 0.32% a causa de la pandemia del COVID-19.
que afectó la salud en un 0.43%. También afectó la venta de bebidas alcohólicas y tabaco en un 0.28%. La educación, los alimentos, al igual que la recreación y la cultura. En junio del 2020 se registró un IPC donde se vio una variación de negativo 0.38%, también a causa del COVID-19, donde se vio afectada la salud, la venta de bebidas alcohólicas, la educación, los restaurantes y los hoteles, al igual que la recreación y la cultura. Gracias. Hola, mi nombre es Juan Fernández y hoy estaré hablando sobre el sector externo de Colombia y su comportamiento en el semestre enero-junio 2019 y en el semestre enero-junio 2020. En primer lugar tenemos la balanza de pago, que es un instrumento financiero que se utiliza para registrar la transacción económica de bienes, servicios y capitales de un país con otros países en un periodo determinado. En este caso el periodo que se va a analizar es enero-junio 2019 y enero-junio 2020. En primer lugar tenemos la cuenta corriente, en el cual en el semestre enero-junio 2019 se registra un déficit de 6.827 millones de dólares y en el semestre enero-junio 2020 un déficit de 4.240 millones de dólares. Aquí se puede ver que hay una disminución del déficit en el 2020 con respecto al 2019 y también hay que destacar que en el 2020 la cuenta corriente tiene una disminución en sus ingresos y en sus egresos, siendo la disminución de los ingresos con respecto al 2019 de un 24.3% y la disminución de los egresos con respecto al 2019 de un 26.6%. También tenemos lo que es la cuenta financiera, que se utiliza para registrar las transacciones de activos financieros y pasivos financieros. Tenemos que en el 2020, en el semestre de enero-junio, fue de un valor de 4.468 millones negativos el déficit, y en el semestre de enero-junio 2019 de 6.534 millones de dólares, para una reducción de un 31% en el déficit de la cuenta financiera de Colombia. Como siguiente tema tenemos las importaciones y exportaciones en Colombia en este mismo periodo de enero-junio de 2019 y 2020. Las exportaciones FOB, Free On Board, en el 2019 en Colombia fueron de 20.301 millones de dólares y en el mismo semestre para el año 2020 fueron de 15.164 millones de dólares. Aquí hubo una gran disminución de las exportaciones, donde la mayor parte de la reducción o de la disminución de las exportaciones se refleja en los combustibles, en los productos de la industria extractiva y en la manufactura. Sin embargo, un aumento de las exportaciones de agropecuaria y las exportaciones que se califican en una categoría de otras. También tenemos las importaciones de enero-junio 2019 de 25.855 millones de dólares y en el 2020 de 20.758 millones de dólares, donde otra vez la gran protagonista de la disminución fueron las importaciones de combustibles, de productos de la industria extractiva y de la manufactura. Aquí también hubo un aumento en las importaciones de la agropecuaria, que fue la única en la que hubo aumento con respecto al 2019. Si tomamos en cuenta y vemos los datos, podemos observar que tanto en las importaciones y en las exportaciones hay una disminución de al menos 5.000 millones de dólares en cada uno respecto al 2019, y esto se refleja bastante fuerte en lo que es el crecimiento económico del país, porque esto es un indicativo de que hay menos consumo, menos producción en Colombia en el año 2020, y esto se debe mayormente a la crisis sanitaria que está viviendo el mundo y de la que Colombia no se escapa, que es el COVID-19, la pandemia del COVID-19. También tenemos la balanza comercial de Colombia, que es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones entre Colombia y los demás países. Tenemos aquí que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, para el semestre de enero-junio 2019 el déficit fue de 4.367.1 millones de dólares y para el mismo semestre en el 2020 de 4.467.8 millones de dólares, para un aumento de más de 100 millones de dólares en el déficit de la balanza comercial de Colombia. Y en términos de porcentaje este incremento fue de 2.54%. Muchas gracias. Estudiante de la carrera de Economía de ID 1099-645.
y me toca hablar sobre el mercado de trabajo del primer al segundo trimestre del año 2019-2020 de Colombia. Hola, mi nombre es Elian Farías, estudiante de la carrera de Economía de ID 1099-645 y me toca hablar sobre el mercado de trabajo del primer al segundo trimestre del año 2019-2020 de Colombia. La economía del mundo se vio afectada por la crisis sanitaria y una de las áreas más afectadas fue el mercado laboral. El mercado laboral para inicios del 2020 presentaba señales de estabilización en el mercado laboral urbano y podría haber un efecto negativo de las remesas sobre la participación laboral antes de la llegada del coronavirus. En el mes de febrero, el mercado laboral tuvo un buen rendimiento, pero luego de la llegada del coronavirus al país, el mercado laboral se vio impactado por la emergencia sanitaria de manera negativa. Luego del segundo trimestre del 2020, después del gobierno establecer la cuarentena y medidas de distanciamiento, trajo esto como consecuencia el deterioro histórico del mercado laboral de Colombia, crecimiento del empleo y productividad laboral. En la gráfica de crecimiento del empleo podemos observar cómo va ascendiendo levemente en el segundo trimestre del 2019 y que el comportamiento del empleo en el 2020 fue afectado, dando oportunidad al aumento del desempleo, siendo este mayormente causado por la recesión por la que está pasando el país de Colombia. El mercado laboral en Colombia en el 2020, a diferencia del 2019, fue descendiendo mayormente en abril y luego presentó mejoras en mayo y junio. Productividad laboral. La productividad laboral en el año 2019 aportó 0.1 puntos porcentuales de total del crecimiento del valor agregado bruto a precios corrientes presentes durante el año 2019. La productividad laboral en el 2020 arrojó índices negativos por la crisis sanitaria y económica por la que está pasando el país de Colombia. En el 2020, la productividad, el 2020 tiene productividad capital negativa, productividad laboral negativa, siendo esta de menos 8.38, y también productividad de todos los factores negativos, menos 0.6. La tasa de desempleo. En el 2019 la tasa de desempleo iba disminuyendo, por lo que la demanda era menor. Sin embargo, en el 2020 ascendió debido a la crisis sanitaria, por lo que incrementó la cantidad de personas desocupadas. La tasa de desempleo nacional en Colombia en junio fue de 19.8%. Según el DANE, en junio del 2020, más de 4,2 millones de personas perdieron su ocupación respecto al año pasado. Y en las ciudades principales donde hubo mayor pérdida, la cifra de pérdida fue de 2.4 millones. Características de la población ocupada. La población ocupada según sexo y rangos de edad en el mes de febrero fue en el que hubo mejor desempeño y fue donde hubo menor variación respecto al 2019. La población ocupada según sexo y edad en el mes de marzo aumentó su variación respecto al 2019, mayormente en las mujeres jóvenes de 25 a 54 años de edad. En el mes de abril hubo un mayor aumento de la tasa de desempleo
y en la tabla de abril se puede ver cómo aumenta la variación respecto al mismo mes en el año 2019. La población ocupada en el mes de mayo tuvo una variación menor respecto al ocupación. La ocupación del mes de febrero aumentó respecto a enero, pero siguió siendo menor que en el año 2019. Luego del inicio de la pandemia, las zonas más afectadas fueron las 10 ciudades y luego las 13 ciudades y zonas metropolitanas, debido a las medidas de aislamiento. La variación va descendiendo en el mes de junio del 2020. Los más afectados fueron los trabajadores particulares y los trabajadores por cuenta propia. Características de la población desocupada. Según sexo y edad, en el gráfico del primer trimestre del 2019, se presenta que las mujeres jóvenes desocupadas de 14 a 28 años de edad presentan el 47.9% de las desocupadas, mientras que los hombres jóvenes presentan el 45.8% de los desocupados. Con respecto al año 2020, la variación fue leve. La gráfica del segundo trimestre del 2020, las mujeres adultas desocupadas de 29 años y más corresponden al 58%.
Bien, ahora les voy a hablar sobre los efectos e impactos que tuvo el COVID-19 en la economía de Colombia, el país que estamos tratando. El COVID-19 afecta de manera mundial de 3 formas: la producción, el mercado y los diferentes impactos que tuvo económicamente en las empresas u gobiernos. La economía colombiana no se queda atrás debido a las diferentes medidas que tuvo que tomar el gobierno para la prevención del COVID-19 en el país, quitando así el foco que tenía hacia su comercio, que es su mayor fuente de ingresos. En el 2020 se tenía planeado una proyección, al igual que en el 2019, para lograr lo que es un crecimiento de 3% en el PIB de crecimiento. Pero como se puede ver en la gráfica que está aquí, lo que trajo la pandemia fue un decrecimiento o números negativos en lo que es el PIB de Colombia. Esto fue para responder a la crisis, subsidiando lo que era el sistema de salud, los diferentes grupos o proyectos que tenían para estas personas de bajos recursos, las personas desempleadas que fueron a causa de la pandemia, entre otras cosas que tenían como para las microempresas o aquellos nuevos empresarios que tenían algunos establecimientos. El COVID-19 afectó de gran manera lo que era el sector de servicio, que es si se puede decir, el sector terciario, que contiene o que tiene mayor peso dentro de lo que es el PIB, ya que aquí se encuentra lo que es el sistema de salud, la distribución de agua y electricidad, la educación, el turismo. También se encuentra lo que es los establecimientos de ocio o diversión, entre otras cosas. Pero no fue el único que quedó como tan devastado. Los otros 2 sectores sí cayeron, pero este fue el que le dio más duro. Lo que es el sector primario, que es de agricultura, pesca, ganadería, etcétera, se vio afectado más por el horario de cuarentena que habían, o de toque de queda, que habían puesto en el país, al igual que en el sector secundario, que viene siendo las industrias de manufacturas o proyectos de construcción. El gobierno colombiano lo que busca es una reactivación de la economía. Tienen una idea, no es nada concreto, pero desean iniciar con lo que es la reactivación sectorizada, es decir, empezar desde el hogar, las empresas, hasta alcanzar todo, centrándose en los sectores más dañados, como son el sector de servicio. Como no es algo perfeccionado o que está ya estudiado, ellos confirman de que será una manera inestable, pero que tienen una visión que puede permitir lograr o alcanzar un nivel financiero, no a crecimiento como en el 2019, pero sí para reactivar lo que habían pausado a la llegada de la pandemia.